por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar en este espacio. Sibel, muchas gracias. Nuevamente también de nuestra parte es importante tener esta conversación informada, argumentada, porque claro, el tema de la sexualidad en el país en varios casos se lo aborda desde los mitos, desde el tabú, desde la parte negativa y a veces también desde ratificar algunos estigmas. Lo realizó lamentablemente Diario El Telégrafo la semana anterior con la publicación de una portada con un titular erróneo, con una fotografía mucho más de errónea sobre esta sentencia de la Corte Constitucional. Que nos puedas explicar a quienes estamos viendo, que nos puedas comentar esta sentencia, ¿a qué se refiere? Porque claro, no es un tema que se lo está conversando cotidianamente, lamentablemente, y en los medios de comunicación tampoco se lo está difundiendo. Sí, muchísimas gracias. A ver, sin el afán de ser muy técnico, porque la idea es que todos comprendamos y quizá lo que sucedió el fin de semana es eso, ¿no? Es la falta de comprensión. Es limitarnos a leer muchas veces el final de cualquier fallo y decir, ¿no? Frente a esa situación, lo que sucede es que están casi haciendo que desde los 14 años se pueda consentir sin mayores miramientos, ¿no es cierto? Eso es lo que sucedió. Pero esta sentencia debe ser leída a la luz del principio de interés superior del niño, del principio de autonomía de esto, progresiva de los niños, es decir, de su capacidad de formarse un criterio de acuerdo a su edad y madurez y tener una opinión al respecto. Esto es supremamente importante, les digo, porque lastimosamente en nuestro país la doctrina de protección integral, que es sobre la base de la cual se dictó esta sentencia, de conformidad también al test de proporcionalidad que se hizo, digamos, les digo, es la base porque los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, no de derechitos, ¿no es cierto? Y peor, son objetos de tutela. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos oído mucho, ¿no? Yo sé lo que le conviene a mi hijo, yo decido por mi hijo, ¿sí? Entonces yo anulo su capacidad de entender que ellos pueden formarse un criterio, ¿no? Si les damos la información adaptada a ellos y tener una opinión al respecto. Frente a esa situación pasa en general, ¿no? Que caemos o incurrimos en algunas violaciones o vulneraciones de sus derechos. Este análisis que hace la Corte es muy interesante. Primero porque se basa, como les digo, en la doctrina de protección integral y en un análisis técnico, sí, pero muy, muy clarito, nos dice, ojo, el artículo 175, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, que en principio decía, ¿no es cierto?, en los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años de edad es irrelevante. La Corte dice, a ver, un ratito, ¿de verdad es irrelevante? No estamos considerando, ¿no?, que las y los adolescentes sujetos de derechos tienen la posibilidad, la capacidad, de acuerdo a su edad y madurez, de ejercer derechos y pueden, ¿sí?, mantener relaciones consentidas, libres e informadas. Y lo que hace este artículo, este numeral, es desconocer esa posibilidad, al punto que hay adolescentes que están enfrentando medidas socioeducativas. Recordemos que los adolescentes no se rigen por el código, digamos, el régimen penal, sino más bien por el Código de la Niñez y la Adolescencia, donde las sanciones son medidas socioeducativas. Pero al final nos damos cuenta que no se ha escuchado a estos adolescentes que además alegan decir, nosotros hemos tenido relaciones consentidas, y que en esta escucha ha faltado, ¿no es cierto?, el reconocer que los adolescentes además tienen toda la capacidad y posibilidad de tener una relación consentida y de decir la verdad. Eso me parece muy importante, ¿no es cierto?, escucharles. Y algo que dice el fallo es, hay medidas menos gravosas que pueden ayudar no a sancionar o criminalizar este tipo de relaciones. Y la medida menos gravosa, que parece tan simple pero es tan difícil, es una escucha activa. Es decir, con relación al hecho sexual, sentarme con el adolescente, con la adolescente y escucharles. Pero también reconocer que si el adolescente o la adolescente no quiere ser escuchada, hay que respetar esa decisión. Entonces me parece muy, muy interesante esta sentencia. Y ojo, en ningún momento, digamos,
se está diciendo que las relaciones no consentidas, ¿sí?, son aceptables, o que a partir de los 14 años, y la Corte es muy clara y dice, en el caso de la violación, con claridad el legislador ha establecido que 14 años para abajo, ¿no?, el consentimiento es irrelevante. Y se mantiene eso, ¿no es cierto? Como también se mantiene el hecho de que hay relaciones asimétricas de poder, en donde ese consentimiento puede ser viciado o donde simplemente no hay consentimiento, incluso en relaciones de pares. Al hablar de relaciones de pares, y con esto termino, pero sería importante, es reconocer que hay una relación simétrica, horizontal, recíproca, de ahí el nombre de pares, ¿no es cierto?, en donde en esta relación puede haber consentimiento. Y no podemos negarnos a esa realidad porque hay datos que la misma Corte establece, y uno de ellos es cuándo comienza la primera relación sexual. Y hay una media o un promedio de 18,4 meses. A los 18 años, 4 meses, es donde se puede iniciar una relación sexual. Y yo les diría que es algo menos porque no tenemos datos oficiales a la fecha. Pero en la región se dice que los pares comienzan sus relaciones sexuales más o menos a los 16 años. Por lo tanto, lo que hace este fallo, que a mí me parece muy bueno, de verdad es de una claridad muy, digamos, no hay piérdete en este fallo. Lo que hace es reconocer primero que que los adolescentes, en este caso, tienen derechos, y eso es muy importante. Y vuelvo a repetir, derechos, no derechitos. Y por otro lado, ¿no?, entre estos derechos que considera la Corte se vulneran, tiene que ver con, primero, su libre desarrollo de la personalidad, su derecho a tomar decisiones informadas, ¿sí?, sobre su vida sexual, sobre su orientación sexual. Y, por supuesto, esta protección a su intimidad, que tanto vulneramos los padres muchas veces, ¿no? Ahora, Sibel, de parte de los grupos antiderechos en estos días se, digamos, lanzó toda una cadena para ir contra esta sentencia, afirmando que lo que se hacía era casi que legalizar la pedofilia y además meterlo en un momento cuando hay una discusión en la Asamblea que tiene que ver con el aborto en casos de violación. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto? A ver, vean, quizá el timing no es el mejor, ¿no? Pero yo creo que la Corte tampoco debería estar midiendo timings en estos temas, sino actuar como debe, y actuado como debe, haciendo, ¿no es cierto?, emitiendo un fallo muy claro respecto a este tema, ¿no?, al hecho de criminalizar las relaciones sexuales consentidas entre pares. Entonces, está muy bien. Que de ahí, lastimosamente, utilicen esto, como han utilizado, por ejemplo, vi en Twitter, y tengo que comentarlo ya que ustedes también hace un momento estaban hablando del tarot, que también utilizaron el caso de Noemí Arcentales para también, ¿no?, mencionar temas irrelevantes en este sentido, diciendo, y atándolo, ¿no?, a esta ley que estamos tratando hoy en la Asamblea respecto al acceso al aborto al aborto por violación. En efecto, van a utilizar todo argumento, ¿no?, de mala forma. A mí me parece irresponsable. Les digo con honestidad. Creo que estamos en un momento en nuestra vida de sociedad en donde la violencia, sí, es lastimosamente otra pandemia más. Entonces, utilizar este tipo de argumentos en beneficio de digamos, cuestionar lo que está sucediendo en la Asamblea, yo creo que hay que tener límites, ¿no? No quiero utilizar una palabra, es muy bajo, pero sí creo que hay que tener límites. Hasta para poder nosotros argumentar, debemos basarnos en temas científicos. Entonces, a mí me ha llamado la atención también que han habido abogados constitucionalistas que hacen opinión pública, que lo primero que salieron a decir es lo que tú comentas, ¿no es cierto? Se está legalizando la pedofilia. De esto se hizo eco algunos medios de comunicación, no solamente el Telégrafo, también el Comercio, y tuvieron que disculparse. Y entonces, ahí hay dos temas que deben llamar a la reflexión. La una, por favor, para poder nosotros emitir un criterio tenemos que leer, y la sentencia debía haber sido leída en su integralidad, como debe ser vista en su integralidad el fallo que está dictando. Es decir, no podemos hablar de este tipo de fallos, sino, por ejemplo, bregamos porque en las escuelas y colegios se impartan salud sexual o educación sexual integral
y afectiva. Y algo que quizá la sentencia no toma en consideración, siendo tan buena, es justamente eso. Es decir, no conmina o no exige que el Ministerio de Educación, en conjunción con el Ministerio de Salud, trabajen en un currículum, si ustedes quieren, claro, para que pueda ser impartido en las escuelas y colegios desde que los niños son muy pequeñitos. Y entonces la Corte dirá, sí, pero es que esto ya está establecido en la sentencia Paula Guzmán, ¿no? Albarracín, que ya mandaba este tema. Pero está bien reforzarlo. ¿Y saben por qué? Porque no se está dando. Porque en el cumplimiento de esta sentencia no se está impartiendo esa educación sexual integral. Y los chicos no van a poder, digamos, tener un consentimiento o dar un consentimiento informado como esperaríamos todos si no les damos las herramientas. Y entonces por ahí también debe haber ese análisis. De acuerdo, y siguiendo justo con el análisis de los derechos de adolescentes, de las y los y les adolescentes en este país, hay un voto concurrente del juez constitucional Ramiro Ávila Santamaría, en donde hace una descripción un poco más justo sobre el ejercicio de derechos y de devolver esta actoría de derechos a las y les adolescentes en el país en tanto a la sexualidad. ¿Por qué sigue siendo en Ecuador un mito la sexualidad? Porque es algo que ocurre. Incluso los niveles y los indicadores o números que nos dan sobre embarazo en adolescentes en el país es otro de los factores para devolver este espacio de la voz. Y de que se hable qué está pasando en cada una de las comunidades en Ecuador. ¿Cómo enlazar este ejercicio y la actoría de derechos sobre la sexualidad en el país y cómo se lo sigue viendo como un mito? Yo creo que es importante, por eso yo les decía, debe ser leída a la luz del interés superior del niño, pero también del principio de autonomía progresiva. Y bueno, ¿y qué es este principio? Podríamos, ¿no? Decir, y es efectivamente eso, ¿no es cierto? Reconocer que los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a su crecimiento, a su desarrollo, ¿no? Tienen toda la capacidad de ser participantes activos en la promoción, en su protección, en la vigilancia, en la exigibilidad de sus derechos. Y creo que por ahí va el análisis que también hace el doctor Ávila. Por otro lado, también es importante, digamos, entender que no es la forma de protegerlos. Yo les decía, hay que leer a la luz del interés superior del niño, pero también de la protección integral, especial y reforzada que deben tener los adolescentes. Y entonces sobre esta base también no desconocer, y lo dice la sentencia, y no porque entendamos que los chicos pueden tener relaciones consentidas, no quiere decir que hay que protegerlos. Y eso también es importante. Y la protección, en este caso, al hablar de derechos sexuales y reproductivos, es efectivamente darles las herramientas para que ellos, de manera libre, ¿no? Sin presiones, puedan decidir sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad. Y claro, desmitificando algo que lastimosamente es recurrente en nuestro país. Este fallo, como el impartir educación sexual integral, no son acelerantes de las relaciones sexuales. Uh-huh. Es algo que debemos entender para poder avanzar. Porque de esa forma, y así nos maneja, ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, la sentencia en el 2018, que igual emitió la Corte Constitucional y que hablaba del derecho a estar informados y de su educación sexual integral. Y salió el con mis hijos no te metas, ¿no? Tan bullado y que ahora quizás será retomado. Y lo que hemos hecho es negarles la oportunidad de que los niños, niñas, adolescentes estén informados sobre su sexualidad, se desmitifique todo lo que tiene que ver a la sexualidad que no se reduce al coito, uh-huh. Hablemos con claridad, ¿no? Pero además les hemos puesto a merced de sus agresores sin posibilidad de que tengan esa capacidad de protegerse. Si no saben de sexualidad, ¿cómo van a protegerse? ¿Cómo van a darse cuenta que, ¿no es cierto?, lo que se está sucediendo es violencia en un caso extremo? Porque además la Corte reconoce, ojo, eso es muy importante, no deja nada al azar. A mí me parece una sentencia muy clarita, muy buena. Y dice, ¿no es cierto?, también reconocemos que entre pares puede haber relaciones no consentidas, como también reconocemos que puede haber coacción, violencia o manipulación en ese consentimiento. Para eso establece un parámetro, es decir, para evaluar el consentimiento hay que hacer esto. Uh-huh. Y entre esos datos hay algo muy importante y te dice, ¿no es cierto?, evalúe que esta relación no es asimétrica, no es de poder. Entonces, todas estas, digamos, argumentos que se quieren utilizar para desmerecer un fallo tan importante, pasa por un asunto de conocimiento.
como la protección integral de los adolescentes, también pasa por un asunto de desconocimiento de los padres, del Estado, de la comunidad, de la familia. Es importante entonces inteligenciarnos en estos temas antes de emitir un conocimiento, un criterio, pero también es importante saber que a los adolescentes como a los niños hay que protegerlos y que en ningún caso este fallo está evitando eso, ¿no? Y doy lectura nada más para cerrar este tema, porque quisiéramos preguntarte en general un balance sobre la implementación de política para la protección de derechos y el avance de derechos de niñas, niños y adolescentes a este cierre de año. Pero antes, la sentencia en este voto, que me parece interesante leerlo, en voto concurrente del juez constitucionalista Ramiro Ávila Santamaría, en el punto número 7 y punto número 8 hablan, y clarito, para que puedan escucharnos, amigos y amigas, para no perdernos justo en estos prejuicios, en estos mitos y en los medios de comunicación que lamentablemente no han leído esta sentencia. Punto número 7. La Corte no está promoviendo el inicio de la vida sexual temprana. Simplemente existe, es la realidad. Lo que hace la Corte es poner el acento en una de las formas como se aborda esta situación, la criminalización de la sexualidad adolescente, número 7. Y el punto número 8 dice, el inicio de la vida sexual no tiene que ver con que exista una norma penal que considera delito una práctica. La existencia de la norma penal no quita ni aumenta el deseo sexual. Seguro estoy, y esto cito al abogado Santamaría, seguro estoy que muy pocas personas habrán leído la ley penal y les habrá disuadido de tener contacto sexual, porque no hay normativa que te obligue a hacer algo, así como también se lo está tratando en el tema de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Ahora, Sibel, había planteado esta pregunta para el cierre de la conversación. En tu balance general, la implementación de la política pública para la protección y la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿cómo está? ¿Y qué nos queda debiendo este 2021? Muchísimas gracias por la pregunta, porque desde que están los niños confinados, ojo, ¿no? Siguen confinados muchos de ellos. Digamos, hemos visto un retroceso en la protección de sus derechos. Yo sí esperaría que de una vez se vuelva la mirada a los niños, niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes que han estado además a merced de sus agresores, ¿no? Aún todavía no somos capaces, no se ha hecho investigación, aquí falta mucha investigación y estudios, pero en datos oficiales no podemos determinar los verdaderos rasgones humanos que todo esto ha causado en niños, niñas y adolescentes. Leía una noticia para que tengamos una idea que en temas de la inseguridad que se está viviendo en el país y que ha motivado además de estos, entre comillas, estados de excepción, hay 90 niños que han fallecido durante estos procesos. No es nada menor. Se suman a 10.000 niños que han desaparecido, de los que nadie habla, ¿no? La violencia sexual, y como ustedes comentaban, violencia sexual que o bien es incesto, o bien, ¿no? Son otras formas de violencia que de igual manera quedan marcadas en la memoria emocional de por vida de estos guaguas. Sin conexión a Internet, estudiando por WhatsApp en la mayoría de casos, que tampoco se ha podido resolver. Políticas públicas como el apadrinamiento para las escuelas, ¿no? Para resolver sus problemas de infraestructura educativa. Entonces, y en otros temas mucho, ¿no? Otros temas adicionales. La desnutrición infantil, o sea, estos problemas que ya venían acarreando, los niños se han exacerbado. UNICEF fue claro en establecer a finales del 2019 que 3.140.000, si la memoria no me falla, niños y sus familias le hacen frente a la pobreza multidimensional extrema. 6 de cada 10 de ellos a la pobreza multidimensional extrema, los otros pobreza multidimensional. Es decir, falta de educación, de salud, de trabajo, de seguridad social, de seguridad alimentaria. Viven en hacinamiento. Toda esta situación no ha tenido respuesta. De hecho, se cerraron, como ustedes han visto, los guaguacentros, por ejemplo, que debieron ser declarados servicios esenciales. Hoy ustedes habían hecho una entrevista a mi querida amiga Geraldine de la red de casas de acogida y ven cómo se pelea a diario porque se les dé el presupuesto. Bueno, lo mismo pasa con los niños. En el MIES, a mí me gustaría que se haga un estudio de lo que está pasando en las casas de acogida de niños, niñas y adolescentes. Cuando yo estuve ahí, cuando recién comenzaba la pandemia, los niños tenían hambre.
los niños comían de la caridad. No creo que eso haya cambiado. Entonces, con mucha claridad, yo sí quisiera pedir a este gobierno que regrese la cara, ¿no?, a los niños, que parecería ser que al estar confinados estaban resguardados y lo único que hemos hecho es confundir su capacidad, ¿no?, de resiliencia o resistencia más bien, ¿no?, con su adaptación o con lo que ellos pueden, ¿no?, en su casa adaptarse, venga lo que venga. Y hemos visto, ¿no?, han muerto en manos de sus progenitores o de las personas que les cuidan y les quieren. En juntas de protección de derechos hay datos que les preocupan mucho, al menos aquí en Quito, porque la violencia en contra de los niños se ha exacerbado, ¿sí? Los padres están utilizando mucho la violencia en contra de ellos. Entendemos que resuenan con sus emociones, se ha perdido trabajos, entonces hay una situación muy compleja en cada familia. Pero no hay tampoco una política de salud mental, por ejemplo, ¿no? Hay niños que se han suicidado producto de esta situación. De esto nada se habla. Entonces es muy preocupante. No quiero ser alarmista, pero ojalá de una vez por todas podamos hacer algo. Hablamos mucho de las mujeres y está bien, porque también sufrimos violencia, pero muy poco de los niños y menos aún de las niñas. Así que ojalá se pueda hacer una diferencia. No tenemos un ente rector, ¿no? Se supone que es el Consejo de Igualdad Intergeneracional, pero no vemos, no sé si ustedes lo ven, pero yo no veo una acción, ¿no?, clara, diligente frente a todas las problemáticas que están viviendo los niños. El pronóstico es reservado si hablamos de este grupo de atención prioritaria.